Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo primero y lo más importante. Y también es muy importante comenzar dándoles una magnífica noticia. Félix Garreta, el jugador del Betis cedido a la Morevieta, chaval de 20 años, que tuvo un accidente doméstico y estaba en coma inducido en un hospital de Cataluña, ha despertado del coma inducido. Ha despertado del coma inducido. Y la fantástica noticia es que al despertar ha reconocido a todos los que estaban allí, familiares, conocidos, etcétera, etcétera. Fantástica noticia. Los milagros existen. Los milagros existen. Y también debemos estar orgullosos de que en este país tenemos de lo mejor a nivel médico. Chapó. Y felicidades a la familia de Félix Garreta por esa gran noticia de ver cómo se despierta Félix, reconoce a todo el mundo y a partir de ahora, tocando madera, esperamos esa pronta recuperación. En fin, una magnífica noticia para empezar el día. Por supuesto, agradecerles también el apoyo en redes sociales. Espectacular, como siempre. Muchísimas gracias. Hoy empezamos con una noticia que no va a gustar al barcelonismo. Una noticia que sale en el periódico de Cataluña y que escribe el gran Toni Frieros, uno de los más grandes profesionales, periodistas deportivos de este país. La noticia es la siguiente. La cuenta de los directivos del Barça que investiga Hacienda recibió un ingreso de 350.000 euros de una empresa que trabaja para el club. Solo 6 meses después del ingreso de la compañía estadounidense ISL, en la cuenta donde se pagaban los gastos del aval de la Junta Azulgrana, el Barcelona le otorgó la organización de 2 partidos amistosos. Desde 2015, ISL Fútbol tiene contrato con el FC Barcelona para la comercialización de las academias del Barça, así como de numerosos campus. Comienzo a leer el artículo de Toni Frieros en el periódico de Cataluña. ISL Fútbol Limited Liability Company, empresa estadounidense de marketing deportivo con sede fiscal en Carolina del Norte y oficina central en Florida, ingresó 350.000 euros, $400.000, en una cuenta del Banco Sabadell el 22 de noviembre de 2021 y que está a nombre de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y de todos los miembros de su junta directiva. También a nombre de Francesc Pujol, un empresario de Lleida que pagó la campaña electoral y que avaló la candidatura de Laporta a la presidencia del Barça y en el último suspiro no pudo entrar como directivo al comprobarse que no cumplía con el requisito estatutario de tener un mínimo de 5 años de antigüedad como socio. En el periódico sale cómo se ordena esa transferencia, el pago hecho por ISL a la cuenta de directivos del Barça a través de Bank of America. Dicha cuenta corriente solidaria fue abierta el 15 de marzo de 2021, solo 2 días antes de que Joan Laporta tomara posesión oficial de su cargo como presidente del Barça. Un día después, esa cuenta recibió 2 ingresos, uno de 750.000 euros procedentes de JBM Investments 2014 SL, propiedad de un empresario israelí, y otro de 700.000 euros de Capital Plan SL, cuyo administrador único es Xavier Laporta, hermano del presidente del Barça. Gracias a esa fuerte inyección de efectivo, fue posible que los directivos azulgranas pudieran hacer frente al primer pago de las comisiones y gastos del aval, que ascendieron a cerca de 900.000 euros y que fueron abonados días más tarde. El único y exclusivo objetivo de esa cuenta corriente era satisfacer al Banco de Sabadell los intereses devengados del coste del aval suscrito por Laporta y los miembros de su junta directiva, que se formalizó en la madrugada del 17 de marzo en una céntrica notaría de la Diagonal. Dicho aval ascendió a un total de 124.651.950 euros
y fue el que se presentó posteriormente ante la Liga del Fútbol Profesional, cumpliéndose así lo que entonces obligaba a la Ley del Deporte, una garantía bancaria del 15% del presupuesto de gastos de la temporada en curso, en este caso 2021. El interés aplicado por el Banco de Sabadell por esos 124,6 millones de euros fue alrededor del 2% anual, lo que arrojaba una media de 124.000 euros por directivo. El aval se formalizó y se presentó horas antes de que expirara el plazo reglamentario, ese mismo día 17 de marzo, antes de las 21 horas. Es decir, hubo un riesgo latente de que se repitieran las elecciones a la presidencia. De hecho, escribe Tony, algunos juristas dudan sobre la legalidad de esa toma de posesión, ya que más de la mitad del dinero se aportó como aval. Ojo, ya que más de la mitad del dinero que se aportó como aval llegó a través de personas que no formaron parte de la candidatura ni eran miembros de la Junta. Por ejemplo, Jaume Roures, a través de su empresa Orfeus Media, garantizó 30 millones de euros al Banco de Sabadell con una póliza y José Elías avaló 40 millones más. Según esas mismas opiniones, las elecciones se hubieran podido repetir de haberlas impugnado alguno de los dos contrincantes electorales de Laporta en los comicios del 21. Tanto Víctor Font como Toni Freixa, que eran los que se presentaban a las elecciones junto a Laporta, podrían haber impugnado, según esta información, las elecciones del 21. Es Vox Populi, en el seno del Barça, que la gestión de esa cuenta y del pago de los intereses del aval ha generado muchísimo malestar y controversia entre los directivos. De hecho, ha sido uno de los poquísimos temas que han provocado serias discrepancias en las juntas directivas, en la junta directiva del señor Laporta. El primero en mostrar su enfado fue el propio presidente, cansado de ir detrás de algunos de sus compañeros de junta para que hicieran frente al pago de los gastos. Laporta designó al directivo Ferran Olivet, tesorero del club y de facto CEO de la entidad desde que Ferran Reverter se marchó, para que gestionara esa cuenta corriente y se coordinara con sus compañeros de junta para que cumplieran con sus obligaciones. En la actualidad, y a pesar de haber desaparecido la obligación de avalar después de la modificación de la Ley del Deporte del 10 de enero de 2023, queda sujeto a lo que decidan los socios de los clubes que no son sociedad anónima deportiva. La agencia tributaria ha iniciado un proceso de investigación de este aval. Entre otras cuestiones, Hacienda quería saber la identidad de todas las personas que avalaron y el importe que aportaron. El empresario José Elías, que fue quien más avaló, ya acudió a Hacienda a dar su testimonio. En el momento de realizar ISL Fútbol esa transferencia de 350.000 euros, dicha empresa estadounidense era licenciataria del Fútbol Club Barcelona. ISL, así como ISL Agency, vienen trabajando con el Club Azulgrana desde 2015, bajo la presidencia de José María Bartomeu. Ese año ISL abrió las primeras escuelas y campus del Fútbol Club Barcelona en Estados Unidos. Desde entonces, y también con la llegada a la presidencia de Joan Laporta, su negocio no ha dejado de crecer. Tienen escuelas en Estados Unidos y en San José, en Costa Rica. Además, cada verano organiza el llamado Soccer Camp en numerosas ciudades del país norteamericano. En el último verano de 2023, en 35 emplazamientos diferentes. Solo 6 meses después de ese ingreso de 350.000 euros, en mayo de 2022, el Fútbol Club Barcelona anunció de forma oficial que ISL sería la empresa encargada de organizar 2 partidos amistosos del primer equipo azulgrana en Estados Unidos ese verano. ISL fue responsable de una parte de la gira azulgrana, concretamente de 2 encuentros, el primero el 19 de julio ante el Inter Miami en el DRV PNK Stadium y el segundo el 30 de ese mismo mes frente al New York Red Bulls en su estadio. Ese verano el Barça disputó 2 encuentros más en Estados Unidos, midiéndose al Real Madrid en Las Vegas el día 24 y la Juventus en Dallas el 27. Si bien esos 2 amistosos
los organizó otra empresa completamente distinta. Al frente de ISL y ISL Agency están dos jóvenes empresarios catalanes, Alex Isern, cofundador y CEO, y Marc Segarra, que es partner, que empezaron desde cero en Estados Unidos con las escuelas del FC Barcelona y hoy gestionan una próspera empresa. No solamente dirigen escuelas de fútbol, también organizan campus, giras y partidos amistosos. Han abierto también una oficina de representación de jugadores y son especialistas en patrocinios. Además, están presentes en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Tienen una oficina en el Paseo de Gracia. El periódico ha podido contactar con los representantes de ISL y admiten que esos 350.000 euros fueron un préstamo, al mismo tiempo que quieren recalcar que la organización de esos partidos amistosos no fue ninguna contraprestación y sí el resultado de un arduo trabajo de todos estos años en Estados Unidos y del amplio conocimiento del mercado de ese país. De ahí que desvinculen una cosa con la otra. A este medio le consta también que el Barça, mejor dicho, los directivos de la entidad azulgrana, no han devuelto todavía esos 350.000 euros a la empresa ISL, en todo el tiempo que lleva abierta la cuenta corriente, algo más de 3 años. Algo que sí han hecho, por ejemplo, con el hermano de Joan Laporta. Esta es la información que ha sacado el periódico de Cataluña, Toni Frieros, y ante esta noticia, cabe preguntarse por qué los directivos del Barcelona no han explicado, o si deberían explicar, evidentemente, por qué en una cuenta privada y solidaria que se abrió para pagar los intereses del millonario aval, se hizo un ingreso por parte de una empresa de Estados Unidos que es a su vez licenciataria y proveedora del FC Barcelona. Y por qué 5 meses después de ese ingreso el propio Barça le otorga a dicha empresa estadounidense la gira del Barça de ese mismo verano.